Demente velada de expiación, de Thomas Ligotti. Un cuento del futuro. Una vez más desde el principio, una vez más hasta el final. Ustedes conocen quién fue el doctor Francis Herxhausen y cómo su desaparición conmocionó al mundo científico. Se produjo consternación y confusión cuando uno de los más importantes científicos del mundo se retiró de su vida activa de investigador. Y surgieron dudas e incluso inquietud cuando resultó imposible contactar con él para consultarle sobre esta o aquella cuestión de urgente relevancia para sus antiguos colegas, por no decir para la amplia totalidad de la raza humana. La raza humana. Andaban nerviosos de un lado a otro de sus relucientes laboratorios. Los genios de largas batas blancas se inquietaban por la desaparición del hombre de ciencia. Llevaban el estigma de la preocupación sobre sus rostros, y sus voces bajaban como las que se escuchan entre las sombras de una iglesia solitaria. Los rumores se multiplicaron, las especulaciones más dispares estaban a la orden del día, pero, a pesar de la preocupación que sentían ciertas personas por la ausencia del doctor Herxhausen, no se sintieron menos preocupadas tras su repentino regreso de un extraño retiro. Ahora era un hombre bastante distinto. Estrechaba las manos de viejos amigos y sonreía con una calidez que no tenía nada que ver con su persona. He estado viajando por aquí y por allá, explicaba el científico, aunque evitaba siempre ofrecer mayores aclaraciones sobre esta afirmación. Durante un tiempo, todo el mundo puso la mirada en el doctor Herxhausen, ansiosos por ser testigos de algún tipo de revelación, o al menos alguna pista que sugiriera lo que le había pasado. Cuán desesperante puede llegar a ser la espera vigilante. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se llegara a la inevitable conclusión. El desafortunado hombre había perdido la razón. Se había vuelto loco debido a los años de excesivo trabajo al servicio de su vocación. Pero quizás todavía existiera algún resquicio de esperanza para la recuperación del científico. Después de todo, logró evitar las restricciones que algunos, incluyendo los miembros de su propia familia, intentaban imponer en sus movimientos. Y ciertamente, este era un logro que apuntaba a la supervivencia de una parte de su antigua genialidad. En efecto, el doctor Herxhausen luchaba por preservar su libertad con mucha sensatez, ya que iba a presenciar mucho de aquella libertad, no sensatez, para llevar a cabo sus planes de futuro. Durante casi un año trabajó en secreto, solo, en una vieja fábrica vacía, situada a campo abierto a muchos kilómetros de la ciudad más cercana, y a este edificio transportó una variopinta selección de equipamiento, objetos, aparatos y maquinaria que pertenecían a tiempos y lugares bastante distintos, a mundos diferentes de la creación humana. Por supuesto, había máquinas e instrumentos científicos más modernos, algunos de los cuales habían sido creados después de la desaparición del doctor Herxhausen. Pero también había objetos de periodos históricos bastante más tempranos y algunos importados de culturas no muy lejanas en la senda del progreso tecnológico. Así pues, el doctor Herxhausen desembaló varias vasijas decoradas con extraños glifos e imágenes primitivas, y colocó estas toscas vasijas entre elegantes recipientes de un cristal casi invisible. A continuación, ensambló algo que se parecía a una cañería bajante o a un viejo conducto de estufa, y lo instaló provisionalmente sobre la superficie metálica
inmaculada de un ordenador del color y la textura de una cáscara de huevo. Desveló parafernalia, más exótica o anticuada, que dormitaba en gavetas y cajas, calderas, retortas, máscaras de bocas abiertas, alambiques, fuelles de distintos tamaños, campanas costrosas que sonaban a voces muertas y tenazas oxidadas que chirriaban al ser manipuladas. Un reloj de arena grande, un pequeño telescopio, espadas brillantes y cuchillos romos, una horca larga de madera con 2 dientes en forma de cuernos y un largo bastón con una empuñadura maravillosamente tallada. Botellas en miniatura de cristal muy grueso con tapones en forma de cabezas humanas o animales. Velas en candelabro de marfil con curiosos grabados, brillantes cuentas de colores, bellos espejos convexos de prístina plata, cálices de oro tallados con intrincados diseños y poderosas frases, enormes libros con páginas quebradizas, una calavera y algunos huesos, figurillas con forma de muñecas hechas de plantas secas, figuras con aspecto de marionetas hechas de cera y madera, y varios maniquíes hechos de oscuros materiales. Finalmente, había un cajón poco profundo del cual el doctor Harshausen sacó un objeto vagamente circular, que se parecía a una piedra plana, pero una piedra translúcida y veteada, como un ópalo con un espectro de suaves tonalidades. Y el científico introdujo todas estas cosas en su laboratorio poco iluminado y lleno de corrientes de aire. Cada uno de estos objetos en su mente jugaría un papel en su diseño final. Claramente, sus ideas sobre la práctica científica habían dado un salto increíble, aunque aún quedaba por ver si la dirección era hacia adelante o hacia atrás. Durante meses trabajó con una laboriosidad maquinal y sin preocupación o vacilación alguna, como si estuviera siguiendo un plan predeterminado de éxito asegurado. Lentamente, su invención comenzó a tomar forma a partir de todo aquel caos de materiales que había ensamblado en su experimento, un mestizaje que provocaría el nacimiento de un artefacto revolucionario, un ensamblaje híbrido de extravagante novedad. Y el resultado de sus labores finalmente se alzó ante él sobre el frío y polvoriento suelo de aquella fábrica, y le agradó la visión de ello. Para el ojo ordinario, por descontado, la intención del doctor Harshausen no podría parecer más que un montón estrafalario de desechos, un híbrido de un capricho inescrutable, denso y antiestético. Se ramificaba salvajemente en todas direcciones, un follaje exuberante de metal destartalado, y apenas o en absoluto parecía integrado en un todo. A través de oscuros agujeros en la maraña caótica del artilugio, los rostros de muñecos y marionetas miraban hacia el exterior como niños traviesos escondidos. Incorporados en el cuerpo del invento, sus diminutas formas se mezclaban con su sistema de círculos. Sólo estas figuras, por su mera presencia, podría haber alimentado las dudas sobre la validez de la creación científica. Y, como ya quizás haya quedado patente, las excentricidades de la máquina no terminaban en unas cuantas caras bobaliconas. Sin embargo, había un cierto rasgo de la invención que sí parecía sugerir cierto propósito definido, y este era el largo tubo negro que se proyectaba desde el centro de los escombros, alzándose como una cobra preparada para atacar, pero en lugar del par de ojos fascinantes de una cobra, esta serpiente artificial estaba equipada de una sola cuenca ciclópea, dentro de la cual se veía un terso disco de colores hermosamente combinados. Cuando el doctor Harshausen
movió el dial en el mando de control remoto que sostenía en la palma de la mano. La oscura bestia metálica echó hacia atrás la cabeza, con un siniestro sonido chirriante, dirigiendo la mirada hacia arriba en dirección a la mugrienta claraboya. Durante años esta ventana abierta a los cielos había permanecido sellada, pero esa noche, gracias a los esfuerzos del infatigable científico, estaba abierta, y la luz espectral de una luna llena brillaba sobre la vieja fábrica, derramando sus rayos sobre el ojo paleciente de la máquina del doctor Haxhausen. Más tarde, cuando parecía que la bestia se hubo saciado de su alimento lunar, el doctor Haxhausen accionó con seguridad un interruptor del mando de control remoto, y la luz de la luna, que había sido digerida y transmutada en los intestinos de la bestia, era ahora de vuelta a su fuente, saliendo a borbotones en forma de chorro de estridentes colores dirigido hacia la oscuridad. Un discordante espectro que un testigo más tarde describió a las autoridades como un terrible arco iris que se agitaba a través de la noche. Según el propio testimonio del doctor, este era denominado su rayo sagrado.